La noche del 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín fue derribado y representó la culminación de un proceso de años de inconformidad de la ciudadanía alemana por sus precarias condiciones de vida. El llamado Muro de la Ignominia dividía no solo la capital, sino a toda Europa, pues representaba la confrontación entre dos potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hablar del Muro de Berlín es hablar de una división en muchos frentes, no solo en términos geopolíticos. Marcó también económica, social y culturalmente toda la región. Yo soy Elia Almanza y este es el día que la caída del Muro de Berlín, hace 33 años, cambió significativamente el sentido de la polarización del mundo y marcó un precedente sobre las políticas fronterizas. So geht sie zu Bruch und nichts anderes. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación bajo influencia de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Berlín se encontraba en la zona soviética y pronto se hizo evidente que ahí se tenían ideas muy diferentes sobre cómo debería funcionar el sistema político. Tras las diferencias, para 1949 Alemania ya se había separado en dos. La República Federal de Alemania, conocida como la Alemania Occidental, la cual siguió el modelo capitalista de Reino Unido, Estados Unidos y Francia. En esta había más libertades en cuanto a movilidad y expresión. Y la comunista República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la cual se consolidó como un sistema de partido único y economía planificada. Aquí todo era más rígido y había reglas más estrictas sobre el actuar de las personas, así como vigilancia excesiva. El doctor José Joel Peña Llanes, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Europa, explicó para la Octava que con el paso de los años, miles de personas se trasladaban o escapaban de la Alemania Oriental a la Occidental. Se estima que en esa época, 500,000 de personas cruzaba cada día la frontera en ambas direcciones y de esta manera podían comparar las condiciones de vida. Esto fue determinante. Durante 16 años, es decir, de 1945, año en el que termina la Segunda Guerra Mundial, a 1961, las personas podían moverse de un lado a otro de la frontera, ¿no? También en la capital, Berlín. Pero en agosto de 1961 se levantó un muro que impedía el libre tránsito, sobre todo para evitar que quienes vivían del lado oriental se escaparan al lado occidental. Este muro, que partía a Berlín en dos, medía aproximadamente 40 kilómetros. Entre 1949 y 1961, alrededor de 2.7 millones de personas abandonaron Berlín Oriental, según la página web oficial del Muro de Berlín. Aproximadamente la mitad de este flujo migratorio estaba compuesto por gente joven de menos de 25 años, algo que preocupó a Oriente por lo que significaba la fuga de cerebros. Se estima que tan solo en el año 1960, alrededor de 200,000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. En este contexto, las autoridades ordenaron que se construyera el muro para evitar que la gente cruzara de un lado a otro. El muro, que cruzaba por todo el centro de la ciudad, tenía una longitud de 43 kilómetros y 8 pasos fronterizos en total. El sistema de control de la nueva frontera aumentaba con el paso de los meses. Contaba con 2 muros, uno interno y otro externo, vallas eléctricas, torres de vigilancia, minas terrestres, perros guardianes y una zanja antivehículos, y miles de policías y soldados que podían disparar a quien quisiera cruzar. Tras varias reformas fallidas por aminorar el descontento de la población alemana sin perder el control, el 9 de octubre de 1989, cerca de 70,000 personas se manifestaron pacíficamente exigiendo libertad. Una semana después, las protestas se extendieron por toda Alemania Oriental. El 9 de noviembre, miles de personas cruzaron a Alemania Occidental, algunas por primera vez en su vida, provocando la rápida caída del muro. La caída del muro de Berlín en 1989 ha sido definida como uno de los principales sucesos del siglo XX, sobre todo porque marcó un antes y un después en la historia europea en particular y del mundo en general. Es importante aclarar que este muro fue derribado por un grupo de ciudadanas y ciudadanos alemanes, especialmente de Berlín, que estaban ya cansados de vivir bajo la opresión de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
que vale la pena decir, se desintegró 2 años después de la caída de este muro. El 3 de octubre de 1990, la reunificación se hizo realidad. Sin embargo, pese a que Alemania es hoy en día uno de los países más ricos del mundo y motor económico de Europa, las diferencias entre este y oeste son aún visibles. Por otra parte, algunas de las secuelas de estas diferencias las percibimos hasta la actualidad, con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, dice el doctor Peña Llanes, hoy solo se ha enfocado a intereses geopolíticos y lejos han quedado los intereses y, sobre todo, integridad de las personas. El aumento de los conflictos intraestatales en todo el mundo y ahora el retorno de los conflictos interestatales con la agresión de Rusia a Ucrania sobrepasa la labor de las organizaciones internacionales. El caso más representativo, por ser la única organización de vocación universal, es la Organización de las Naciones Unidas. Pues este organismo, a pesar de tener como primer y segundo propósitos mantener la paz y seguridad internacionales y fomentar entre las naciones relaciones de amistad, no ha logrado que estos se concreten. Si bien la caída del muro de Berlín simbólicamente representa el gran triunfo del liberalismo y tuvo efectos importantes en América Latina, en la actualidad es una realidad que la política de fronteras cerradas no dista mucho de la que se tuvo en Alemania hace más de 3 décadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se estima que actualmente hay en el mundo más de 77 muros que no son fronterizos, como negocio de una minoría que impide el paso de refugiados y migrantes. Un estudio del Centro de Estudios por la Paz titulado Mundo amurallado hacia el apartheid global, en el que dicen que alrededor de casi 4.700 millones de personas en el mundo, es decir, aproximadamente el 61% de la población total, viven en un país que ha construido muros, sobre todo para impedir la entrada de personas desplazadas por múltiples razones. Este estudio también señala que más allá de los muros, muchos estados han optado por militarizar sus fronteras. Y no vamos lejos, la frontera entre México y Estados Unidos. La idea de la libertad está condicionada a los intereses geopolíticos y económicos, sobre todo de las grandes potencias, quienes más allá de los intereses económicos o políticos, continúan reforzando la criminalización de las personas refugiadas y migrantes. De acuerdo con lo referido por el doctor José Joel Peña, la tendencia global de las políticas en materia de gestión fronteriza muestran que en el mundo sigue vigente la construcción de muros, con lo que se consolida la segregación y la discriminación de las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad. Hace 33 años, la caída del muro de Berlín fue resultado de un grito de inconformidad de la ciudadanía alemana, que triunfó frente a intereses económicos o geopolíticos. Hoy los gobiernos con muros desoyen las voces de las personas y por el contrario aplastan su dignidad y derechos. México, con sus fronteras cerradas y ahora militarizadas, son ejemplo de ello. Como humanidad hemos aprendido las lecciones o recrudecido las divisiones. Yo soy Elia Almanza y este fue El Día Que.